En este video veremos cómo aplicar los verbos básicos de dplayer. En primer lugar, veremos cómo funcionan estos verbos de manera individual y a continuación veremos cómo podemos utilizarlos para crear operaciones anidadas. Con la librería dplayer previamente cargada, navegaremos hasta nuestra carpeta que contiene la base de datos de prueba gapminder. En este caso podremos ver la base de datos guardada en diferentes formatos. Sin embargo, procederemos a abrir la que está en formato CSV. El proceso ya es conocido, solo debemos modificar las variables que deseemos, en este caso el año y la población, dejando ambas como una variable de tipo entero, integer. Una vez realizado con éxito la importación de la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la función attach para poder acceder a las variables contenidas en su interior de manera libre. De lo contrario, si no hacemos esto, cada vez que nosotros queramos llamar a una de las variables de la base de datos, vamos a tener un error. El primer verbo de dplayer que ejemplificaremos es select, la cual nos permitirá seleccionar variables o columnas de la base de datos. Si queremos seleccionar dos o más columnas, debemos siempre ingresarlas dentro de un vector. En este caso, aplicaremos la función select sobre la base de datos gapminder, coma, y dentro de un vector indicaremos el nombre de las tres columnas, country, year y esperanza de vida, life expectancy. Al compilar este código previsualizaremos un resultado que contiene solo las columnas seleccionadas. La función filter nos permitirá filtrar filas según una condición lógica específica. En este caso aplicaremos la función filter sobre la base de datos gapminder y a continuación indicaremos una condición. Para este ejemplo, la condición es que el año sea exactamente igual al 2010. El exactamente igual se coloca con el operador lógico igual igual. Al compilar este código veremos una versión de la base de datos que contiene todas las variables, todas las columnas, pero solo aquellas filas respectivas del año 2010 y ningún otro año en particular. La función arrange nos permitirá ordenar la base de datos según una variable, de manera decreciente o de manera creciente. En este caso, ordenaremos la base de datos según la esperanza de vida. Nos daremos cuenta que el orden natural es de forma creciente, comenzando desde el menor hasta el máximo valor. Si queremos ordenar de forma decreciente, basta añadir la función desc. De esta forma obtendremos lo mismo que en el caso anterior, pero ahora ordenada del máximo valor hasta el mínimo valor para la variable life expectancy. Con el verbo rename podemos cambiar los nombres de las variables contenidas en la base de datos. En este caso cambiaremos el nombre de la variable country por el español equivalente país. Nótese que el nombre nuevo va a la izquierda y el nombre antiguo va a la derecha. Sin embargo, este cambio es temporal, puesto que si vamos a la base de datos original, todavía veremos que la variable country sigue con su antiguo nombre. Si queremos guardar estos cambios de forma definitiva y sin afectar la base de datos original, podemos tomar el código que genera el cambio de nombre y asignárselo a un nuevo dataframe, en este caso llamado gapminder2. Recuerde que para asignar objetos utilizamos el símbolo de asignación que está construido por el símbolo menor que y el guión medio. La base de datos obtenida es una nueva base de datos y veremos que en su interior la variable country ha cambiado de nombre a su equivalente en español, país. El verbo mutate nos permite crear nuevas variables o modificar variables existentes en la base de datos. En este caso crearemos una variable llamada PIB per cápita, definida como el Producto Interno GDP dividido por la población total del país. Esta nueva variable se la asignaremos a un dataframe llamado gapminder3, el cual no contendrá ninguno de los cambios realizados anteriormente en la base gapminder2. Al crear la variable pi per cápita, esta tiene muchos números decimales
Esto lo podemos solucionar con la función round, lo cual nos permitirá redondear a la cantidad de dígitos decimales que nosotros deseemos. En este caso particular, utilizaremos la función round con el campo opcional de digits igual a 1. De esta forma, la variable pi per cápita se guardará en la base de datos gapminder3 con solamente un dígito decimal. Nótese por favor que hemos sobreescrito la base de datos gapminder3. Ahora bien, con el verbo summarize podemos realizar un sumario estadístico de la o las variables que deseemos. En este caso, a la base de datos gapminder le calcularemos la media a la variable mortalidad infantil. Sin embargo, el resultado nos arroja un NA, es decir, datos perdidos. Esto ocurre puesto que la variable mortalidad infantil tiene muchos datos perdidos en su interior. Para solucionar este problema, dentro de la función min, lo que hacemos es aplicar la opción lógica na.rm igual true. Es decir, vamos a remover los datos perdidos. De esta forma podemos obtener la media de la mortalidad infantil, la cual asciende a 55.3. En la consola podemos ver que el nombre generado es bastante feo y extenso en realidad. Para ello podemos modificar el nombre dentro de el verbo summarize colocando el nombre que nosotros deseemos. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar media-infant-mortality. A continuación, aplicaremos varias funciones de dplayer de manera simultánea. Esto es lo que se conoce como funciones u operaciones anidadas, una operación aplicada sobre otra o sobre otras. Para este ejemplo en particular, lo que haremos es, primero, seleccionar un grupo de variables, luego aplicar un filtro específico y finalmente ordenar la base de datos resultante según un criterio ascendente o descendente. Específicamente en este ejemplo anidaremos tres funciones de dplayer. Consideraremos la base de datos gapminder y primero seleccionaremos las variables país, año y esperanza de vida. A continuación filtraremos las filas de la base de datos que solamente contengan información para el año 2010 y finalmente ordenaremos la base de datos resultante de manera decreciente según la esperanza de vida. Comenzaremos con la función select, indicando la base de datos gapminder y dentro de un vector indicando los nombres de las columnas o variables que deseamos seleccionar. Todo esto pasará a ser un argumento de la función filter, la cual procederemos a aplicar a continuación. Nótese que ya no es necesario volver a ingresar la base de datos gapminder. Lo que sí es necesario es ingresar la condición lógica, que el año sea exactamente igual al 2010. Finalmente, procederemos a aplicar la función arrange, donde de nuevo no es necesario indicar la base de datos gapminder, pero sí es necesario al final indicar cuál es la variable que deseamos generar el ordenamiento y si lo queremos hacer de manera ascendente o descendente. En este caso en particular lo haremos de forma descendente. Si ustedes se dan cuenta, el código resulta ser bastante largo y bastante incómodo de trabajar, puesto que se trata de meter una función dentro de otra y eso puede complicar las cosas. Una vez compilado el código, veremos los resultados específicos, solo para el año 2010 y ordenados de forma decreciente según la esperanza de vida, donde Hong Kong encabeza el ranking con 82.8 años de esperanza de vida para el año 2010.